que nos dicen caras y de villana cara. Bolivia no hay racismo, indios te quieren. Recuerdo que mi padre siempre recordaba. Recuerdo que mi padre siempre recordaba. Y recuerdo que siempre van a recordar cuando yo vine del campo. Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto volver en los jueves de Sea School. Y pues hoy día tenemos un buen invitado, yo diría. Eh, Tuve la dicha de tenerlo de colega en la Universidad Mayor de San Andrés y me agrada mucho que haya aceptado una invitación. Agradezco a Diego Villegas, quien ha sido el que ha tramitado, diríamos, ¿no? Que hoy día esté bueno, un invitado básicamente, ¿no? Nosotros estamos contentos porque, como siempre, es un jueves de diálogo, de aprendizaje. Para la gente que está del otro lado de Sea School, o sea, del otro lado del Face o del YouTube, pues pueden igual preguntar, solamente tienen que ingresar con su nombre completo porque no se los va a admitir, ¿ya? Y es por respeto a los invitados, como siempre, así que, pues nada, ¿no? Agradezco también a Juan Pablo, a la revista Millennium, en las noches, que nos da esta posibilidad de transmitir por 86.5 FM, y pues contento. Muy buenas noches, Andrés, qué gusto verte después de muchísimo tiempo. A veces te chocaba ahí por la universidad. Ahora te veo detrás de una pantalla. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Hola Santos, ¿cómo estás? Para mí es un gusto, gracias por la invitación, muchas gracias. Pues sí, es bueno compartir algunas ideas con ustedes. Mira, te voy a hacer recuerdo algunas cosillas a ti. Yo te conocí cuando estabas trabajando en Radio Herbol y tú Sí, eres pues, una de las personas que despertabas conciencia en la gente porque recuerdo que no tienes la conciencia adormecida, siempre andabas pinchando de aquí para allá y luego recuerdo también tu paso por Radio Compañera, ahí en una revista magnífica que uno no se lo perdía, ¿no? Porque mientras uno lavaba la ropa, te escuchaba, ¿no? Me acuerdo ahí en la revista que tenías. Y recuerdo un buen momento, porque yo soy de los Yungas, de Huancané. Me acuerdo tu lucha, ¿no? Cuando había ya en la Asunta, no sé si recuerdas a ahora ya sacerdote, no me acuerdo de su nombre, este muchacho, en esa época era seminarista, y tú saliste a aplaudir como una nueva versión de la iglesia allá en el municipio de La Asunta. Te recuerdo muy bien esos hechos de Andrés.
nunca Andrés tuvo un espíritu que se acomodaba al sistema. Siempre Andrés era esa persona que pinchaba, que decía, que reflexionaba. Y el día de hoy, pues SEA School tiene la dicha de tener a un gran intelectual, yo lo considero así, además de ser un buen docente, porque a los estudiantes con los que yo tuve la oportunidad de pasar en la carrera de comunicación social, tienen muy buenas referencias de Andrés Gómez Vela, y siempre dicen, él es muy buen docente, muy crítico, y eso ahí dice Moisés Mamani, dice 10 de 10, dice que es Andrés Gómez Vela. ¿Qué te parece, hermano? Ahí están tus fans de la UNSA, hermano. Me alegra. Me estás recordando cosas que había olvidado, pues, Santos. Claro, bueno, sí, sí. En toda actividad que he realizado he aprendido algunas cosas. Mira, mi mamá a mí me decía cuando me levantaba tenía que tender mi cama, ¿no? Allá en el pueblo donde había nacido. Y revisaba mi cama, tenía que estar bien tendida la cama, pero bien, ¿no? Tal y como me había enseñado. Entonces, me solía repetirme, todo lo que te digan que hagas, tienes que hacerlo bien. Desde el momento que empieces a arreglar, dejar tu cama muy bonito, porque en la noche vas a volver a dormir en esa cama, aunque no lo vea nadie, pero tú lo vas a ver y tiene que estar perfecto. Y ahí he aprendido que todo lo que haga lo tenemos que hacer bien, en el periodismo, en la educación. No puedes improvisar un programa, por ejemplo, de radio. Yo iba a los programas de radio con un guión, ¿no? Porque cómo iba a ser el programa, después de haber investigado las preguntas que tenía que hacer, las posibles respuestas que me iban a dar. Y lo propio pasa en clases hasta ahora. Siempre digo, esta clase va a tener el siguiente contenido, 1, 2, 3, 4. Al terminar esta clase, el estudiante debe saber esto, así, puntual. Si no sabe esa clase es malo. Entonces, me esfuerzo, Santos, por hacer algo así, hasta lo más mínimo, hasta cuando cocino. Cuando cocino me preocupo que tiene que salir muy bien la comida, porque de otro modo pues no tiene sentido, ¿no? Hasta para mis perros. ¿Cuántos pesos tienes, hermano? Tres perritos. Uno se llama Motín, la otrita se llama Latina, que la hemos esterilizado, y el último se llama Twitter, ¿no? Y yo se los cocino como debe ser, pues con un poquito de arroz, a veces fideos, su lauita, sus huesos, que debe tener siempre sus huesitos, porque son carnívoros, ¿no? Sus pedacitos de carne. Entonces, no puedes cocinar porque es perro mal, pues hay que hacerlo bien. Andrés, ¿quién es Andrés Gómez Vela? Bueno, ya te he contado algunas cosas de mi vida. No, soy un periodista incómodo, Sí. que generaba bastante polémica por las investigaciones que hacía, casos de corrupción que destapé, ¿no? Después soy docente que invierto mucho en libros. Soy un lector. Ahora, por ejemplo, estoy extrañando bastante la lectura, Santos, porque yo generalmente me sentaba a leer 5, 6 horas. Era un hábito, es un hábito en mi vida, pero ahora con la campaña de aquí para allá, al otro lado, ya pues le estoy dedicando un poco y eso me está preocupando. Y me gustan los pesitos, los animales, ¿no? Y soy un político ahora 0 kilómetros todavía. Veré cómo va, ¿no? Cuando ya ganemos la gobernación, entonces ya empezará a marcarse el kilometraje. ¿Por qué meterse en política, Andrés? Cuando tú tienes ese espíritu, yo diría, al estilo de Sócrates, ¿no? Obviamente que Sócrates, sé que la comparación es un poquito medio fregadita, pero ¿por qué meterse en política?
¿Por qué? Porque meterse en ese mundo caótico, en ese mundo de la tensión constante, ¿por qué meterse, Andrés, en eso cuando tenemos a un docente espectacular que lo quiere mucho, a una persona crítica, además que tiene un buen suplemento llamado Rima y Pampa, donde ahí se emiten ideas para despertar la conciencia? Y yo decía, ¿por qué Andrés Gómez Vela, teniendo semejante fama de crítico, se mete en política? ¿Por qué? Porque es bueno salir de la zona de confort, Santos, es bueno, porque hay un momento en que ya has logrado en el ámbito donde te desarrollas algunas metas. Por ejemplo, el periodismo, pues ya hice bastantes cosas, creo. Eh, Gané premios Sí, y quería salir de la zona de confort, ¿no? Y entonces me tentó la política, no ahora, sino desde hace bastante tiempo. Y dije, bueno, tengo conocimientos teóricos de cómo funciona un gobierno, qué es la democracia. Por ejemplo, voy a presentar un libro que titula Democracia, cómo funciona y por qué conduce a la felicidad, que está en la editorial 3600, que va a salir, yo creo que en el próximo mes, impresa, se va a imprimir el periódico ya, o diré el libro. Y tengo conocimientos teóricos, pero es bueno ponerlos en práctica, ¿no? Y es bueno al menos asociar poder con saber, porque a veces hay gente que tiene poder y no tiene saber. sí, Entonces, creen que la democracia se resume a las elecciones. Y esos países que generalmente suelen elegir a esos líderes que tienen poder, les otorgan poder y no tienen saber, fracasan. Casi la mayoría de los países, por no decir todos. ¿Por qué? Porque articulan en torno a su persona un poder que tiene como objetivo explotar ese poder para enriquecerse a sí mismo, para enriquecer a sus familiares. Entonces, es porque han perdido todos los límites posibles que la democracia pone a un gobernante. Y es malo, y eso es lo que nosotros hemos experimentado en los últimos 20 años. Ha habido una persona que ha acumulado tanto poder que al final dejó en ruinas el país, ¿no? Dejó en ruinas, porque no había absolutamente nadie que le diga, no lo hagas, está muy mal, no puedes hacer eso, o no debes hacer eso. Pero nadie, todo el mundo le aplaudía, y tuvimos que sacarlo por la fuerza, porque no quería irse, ¿no? Entonces, ese daño, por ejemplo, así, es irreversible, porque va a dañar a las próximas generaciones, Santos. Salir de una crisis no es fácil. Las crisis, al menos por las lecturas que hice y por algunos expertos que consulté, va a afectar al menos a 2 generaciones. Porque en este momento Bolivia tiene una deuda de 14.000 millones de dólares. Y si van a adquirir o van a lograr esos créditos del BID y del Fondo Monetario Internacional, va a subir la deuda. sí. Y si ahí sumamos a la deuda pública, estamos hablando de 40.000 millones de dólares. Y ahí estamos al borde del límite que permite el PIB una deuda. Pero ¿quién va a pagar esa deuda? Los políticos que han gobernado, no, nosotros, las generaciones que vienen. Y para pagar esa deuda, el Fondo Monetario Internacional pide ajuste estructural. Y el ajuste estructural es reducción del déficit público, del gasto público. Y eso es despido, menos inversión. Y cuando el Estado invierte menos en infraestructura, repercute en el derecho de las personas. Entonces, es lo que todavía no hemos superado la crisis. Estamos bordeando la crisis, ¿no? Y yo creo que ojalá que no suceda, pero se va a profundizar, porque el gobierno necesita para estabilizar, por ejemplo, el tipo de cambio, al menos tener unas reservas de
10.000 millones de dólares. Y eso no te lo van a prestar fácilmente. Y este conflicto que hay en Irán ha empezado a disparar otra vez el precio del petróleo. Y si va a llegar el petróleo a 120 dólares, el gobierno no se va a animar a subir la gasolina ni el diésel, pero va a tener que subvencionar. Y no hay dólares para la subvención. Y yo creo que estamos en una situación bastante crítica. Ya para entrar en materia, te manda saludos Iván Zabaleta, dice un saludo al chino, dice Iván, por el teléfono. A ver, vamos al teléfono por un lado para que no me haga perder la idea ni el guión. Estimado Andrés, para entrar ya en temática, ¿qué propones para reconstruir la institución de la gobernación? ¿Qué medidas concretas vas a tomar para despolitizar la administración pública del Departamento de La Paz, por lo menos en sus 3 o 4 meses que se vienen una vez que ganes la gobernación, estimado Andrés? Bueno, la gobernación por su naturaleza es política, pero hay que comprender la política ya como el ejercicio del poder para resolver problemas de la gente. Los seres humanos somos animales políticos, por eso vivimos en grupos. Entonces, en esencia, la gobernación es política y la administración pública es política porque se preocupa de administrar bienes escasos. Esos bienes escasos tienes que saberlos redistribuir o producir para que no sea tan escaso. En ese sentido, lo primero que vamos a hacer es aprobar una ley departamental de lucha, de prevención contra la corrupción. Es decir, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz ha fracasado porque no ha logrado su propósito. Hay más corrupción, más robo. Sí, cierto. Y lo que busca es castigar al que ha robado, lo mete a la cárcel, Sí. pero no recupera la plata, Sí, no recupera el dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos la corrupción? Con transparencia. Y esa ley va a buscar eso. ¿Qué significa? Que el ciudadano paseño tiene derecho a vigilar a la gobernación, en sí a los gobernantes. ¿Cómo lo va a vigilar? Sabiendo el presupuesto. ¿Cuánto de presupuesto tiene la gobernación? ¿A dónde se destina? ¿Cómo? Entonces, la vigilancia pública evita que la gente se anime a robar, porque te están mirando todos los días qué estás haciendo. Los asambleístas tienen que justificar por qué ganan sí, un sueldo, ¿no? No pueden sentarse y ganar de la nada. sí. Tendrán que cumplir su trabajo de fiscalización. Vamos a hacer trabajar al Instituto Departamental de Estadística para que este instituto señale los precios puntuales que hay, por ejemplo, para construir una obra. ¿Cuánto está el fierro? ¿Cuánto está el cemento? De ese modo se va a evitar el diezmo, el sobreprecio. Porque te ponen el sobreprecio, te inflan los precios y de ahí sale el porcentaje al gobernador o a alguien que ha adjudicado la obra. Eso es lo primero que vamos a hacer. Nos vamos a esforzar para que haya una aplicación tecnológica, para que el ciudadano pueda vigilar mediante el clic. Eso es lo primero. Segundo, vamos a trabajar en un momento con el presupuesto que tenemos, que son casi como 446 millones de bolivianos. Pero vamos a pelear por una autonomía real, porque el diseño fiscal de la autonomía prácticamente está conduciendo a las autonomías al fracaso. ¿Por qué? Porque se basa esencialmente en los recursos que generaba el gas. Y el gas en 3 años se va a agotar. Sí. Por eso los ingresos por el IDH, por el impuesto a los hidrocarburos y sus derivados, por el impuesto que en parte va a la gobernación, cada vez está declinando, cada vez es menos.
Y sin presupuesto, no hay autonomía. El centralismo le ha hecho mucho daño a la paz. Entonces vamos, que nosotros tenemos la fórmula para que el gobierno cumpla en parte su promesa del 50-50. Y es muy fácil. No hay que pasar por 40 leyes, decretos, no. La fórmula consiste en lo siguiente. Vamos a pedir la reforma de la coparticipación tributaria. Bien. Que vaya gradualmente. Bien. Me explico mejor. En este momento, la coparticipación se distribuye del siguiente modo. 75% para los municipios, 20% para las universidades y 5%, o diré 20% para los municipios, 75% para el Tesoro General del Estado y 5% para las universidades. No vamos a tocar ni municipios ni universidades, pero sí vamos a exigir que del 75%, el primer año, el 2026, haya un 10%, ¿no? Un 10% de ese 75% vaya a las gobernaciones, no al gobierno departamental de La Paz solamente. Nosotros tenemos una visión de integración desde La Paz, no tenemos la visión de pensar solamente en nuestra región, no, visión integral. Esa visión significa que el 10% de ese 75% va a subir los ingresos de La Paz en la gobernación en 1.000 millones de bolivianos. Con ese presupuesto podemos asumir algunas competencias claras, ¿no? El 2027 queremos que suba a un 12%, y así sucesivamente hasta que lleguemos al 2031 con un 20% de la coparticipación tributaria destinado a las gobernaciones, lo que significa que el 55% se queda en el gobierno central, ¿no? Y el resto va a las gobernaciones. Ya estaríamos hablando de un presupuesto como para realmente una autonomía, ¿ya? Esto no hay que derogar leyes o abrogar leyes, no, lo que vamos a hacer solamente es la reforma de la ley de participación tributaria. La ley de participación tributaria que establece la distribución de la coparticipación tributaria. Entonces, nosotros, esta propuesta, ya lo hemos planteado, lo vamos a explicar mejor en una conferencia de prensa, o lo vamos a explicar ante medios, ante los periodistas, y obviamente de ese modo creemos que La Paz merece tener un presupuesto, la gobernación, y que se convierta en el articulador de los municipios, pero que ese es otro tema, porque en La Paz están la mayor cantidad de municipios, hay 87 municipios, y solamente hay 4 municipios viables, ¿no?, que están en la categoría de. ¿Cuáles son esos municipios viables? Caranavi, sí, Patacamaya, El Alto y La Paz. Sí, porque tienen más de 50.000 habitantes. El resto tiene pocos habitantes, entonces tiene poco presupuesto. Por tanto, es muy difícil asumir políticas públicas sin presupuesto. Muy difícil que hagas una política pública para adultos mayores, para jóvenes, ¿no?, sin dinero. Y a eso se suma la corrupción. Esas son nuestras tareas para reconstituir la gobernación. Uy, realmente esa idea muy buena, la verdad, porque yo quería preguntarte, ¿cómo vas a negociar cuando seas gobernador con el gobierno? Pero ya me has respondido, ¿cómo vas a plantear y por dónde vas a ir? Pero me quería una pregunta que me envía, no sé si lo conoce, Teijeiros. Claro. Sí. Dice, pregúntamelo esto, dice, como periodista, dice, has sido crítico de la corrupción, siempre el chino, dice, ¿qué mecanismos de auditoría externa vas a implementar para que tu gestión sea realmente sin filtros? Esa pregunta me mandó. Bueno, ya la respondió, respondió, ¿no? Es la ley de lucha contra de prevención contra la corrupción, la vigilancia pública. Esa es la respuesta.
En el tema de la desigualdad entre las provincias y el eje central, ¿cómo planeas integrar las regiones que de alguna manera, por ejemplo, la Amazonía paseña está olvidada, ¿no? Hablo de la provincia de Iturralde, donde está, por ejemplo, San Buenaventura, Ixiamas, ¿no? Por estar lejos, incluso me animaría a decir Apolo, ¿no? Que están lejos. Los yungas, de alguna manera, también se encuentran alejada. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo los vas a integrar a esas regiones a la gobernación o al circuito económico principal de la gobernación, estimado Andrés? Muy bueno, Santos. Mira, a mí no me gusta improvisar, por eso me detengo mucho en leer y en estudiar. Tenemos una solución para integrar el Apolo. En este momento Apolo llega casi en 15, 18 horas. Sí. En temporadas de lluvia hasta 24 horas de día. ¿Ya? Hemos visto una viabilidad, porque he hablado con la gente que vive en Apolo, y vamos a hacer un tramo nuevo. ¿Ya? El tramo en este momento va por Achacachi, Sí. ¿no? Va por Ayata, pero va por Charazán. El nuevo tramo va a ir por Achacachi, Ayata, Camata, Apolo. Se va a ahorrar 3 horas de viaje. Va a reducir el viaje de 13 a 10 en vehículo público, es decir, en un bus. En vehículo particular probablemente llegue en 8 horas, ¿no? ¿Por qué esta carretera? Falta abrir 17 kilómetros entre Ayata y Camata. Lo vamos a abrir esos 17 kilómetros. No soy demagogo, no va a ser carretera asfaltada en un primer momento. Pero esa carretera de ripio, con esa apertura, va a reducir el viaje en 13 horas, ¿no? O diré en 3 horas. Y eso ya es un gran avance, porque Claro. Apolo quiere vender sus productos al mercado, a los mercados de consumo como el Alto, La Paz y otros lugares. ¿Hay un presupuesto? Sí, hay un convenio que me fijé que hay. El convenio señala 20 millones de bolivianos de presupuesto. Yo creo que vamos a reajustar, ¿no? Vamos a reajustar porque tenemos que hacer que por lo que ha subido los precios de los materiales, yo creo que va a haber un reajuste. Pero el municipio de Ayata va a dar una parte, ¿no? Y la gobernación la otra parte. Y nos vamos a complementar, ¿no? Probablemente incluso con otros municipios. Pero ese es un plan real. El otro tema que no nos compete, pero nos interesa que se resuelva, Santos, es la carretera a Sud-Yungas, a Chulumani particularmente, Sí, a Chulumani. sí. No está bajo la competencia de la gobernación. Cierto. Él está bajo la competencia de la ABC. Sin embargo, vamos a exigir políticamente, acompañar políticamente, que haya un financiamiento para esa carretera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es clave, al menos que llegue hasta Chulumani. Porque es una zona productora, es una de las pocas zonas que no expulsa gente, atrae gente, porque genera empleo, ¿no? Y además hay productos que pueden comercializar en el mercado, más allá de la coca. Si el gobierno central nos va a proponer en algún momento, nosotros le vamos a plantear además revisar el tema de las regalías mineras, ¿no? Si en algún momento va a proponer que la gobernación también pueda asumir una responsabilidad a través de un crédito, lo vamos a hacer, porque finalmente es una carretera que va a beneficiar a la gente, no solamente al lugar, sino al país. ¿Por qué? Porque es una zona, además de productora, es turística. Esas son las dos tareas que tenemos esencialmente para integrar ya nuestro departamento. No te olvides de Chulumani, hermano, cuando muchos suben, vamos a asfaltar, dicen, ¿no? Y yo recuerdo en la época del MAS, vamos a asfaltar y
cuando se les pedía, los dirigentes les pedían al gobierno central, decían, es que mucho derrumbe ahí, ¿no? Entonces siempre les ponen excusas y sacar taquis de coca o hoy por hoy naranja, muy pocos, por ejemplo, de mi pueblo, yo recuerdo, muy pocos se saca y no te olvides de allá, hermano. La verdad, la gente de allá te tiene mucho cariño, siempre, ahora están hablando más de ti, recuerda muy bien tu apoyo a Coca, así que no te olvides de ahí, por favor. Lo único que te pido, hermano, ahora que estás en etapas de campaña, Chulumani, Huancanella, Anacachi, toda esa parte que está, siempre ha sido abandonada y, bueno, no quiero hablar más de eso, mejor te iré a las preguntas que tengo acá. Estimado, hay un gran problema que hasta el día de hoy no se soluciona. La pregunta es, ¿cómo vas a solucionar estos conflictos de límites, ¿no? y servicios básicos entre los municipios de La Paz, El Alto, Viacha y Achocalla? Sí. Creo que ha terminado el momento de la confrontación. No puede ser que un alcalde y un gobernador no se dirijan a la palabra, Sí, como sí, hemos sí, vivido sí, en sí, este tiempo, ¿no? sí, sí, La alcaldesa del Alto prácticamente no tiene relación con el gobernador. Eso no puede ser. sí, sí, sí. Yo creo que hay un objetivo mayor, es el bienestar de la gente. Y yo quisiera, por ejemplo, que en La Paz elijan a Waldo. Yo de hecho que voy a votar por Waldo. Y en el Alto a Oscar, ¿ya? Porque son de venceremos. Pero probablemente no sea. Con el alcalde que esté en La Paz y con el alcalde que esté en el Alto y esté en Vianza y en Laja, voy a ser muy claro en proponer, vamos a hacer un diseño muy técnico, ¿no? De hecho que ya tenemos preparado algo para la región metropolitana. Porque hay problemas que tenemos que resolver en la región metropolitana. Y uno de esos problemas que hay que resolver es el límites. No puede ser que por unos pedazos, por centímetros de tierra, que significa un porcentaje de presupuesto, estemos, por ejemplo, perdiendo, a punto de perder el Valle de la Luna. ¿Qué significa eso? Que el municipio X autoriza la construcción en el Valle de la Luna, pero el municipio de La Paz dice que no sabía. Entonces, cuando quiere impedir la construcción, el propietario se ampara en que tiene el aval o la autorización de la construcción de otro municipio. Ese tipo de problemas tenemos. Entonces, la metropolización lo que va a hacer es, lo vamos a proponer abiertamente y los vamos a reunir con los alcaldes de los 7 municipios, ¿no? Además de Viacha, Laja, Palca. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a resolver problemas clave. Uno, la basura. Es tiempo de industrializar la basura, porque solo tenemos rellenos sanitarios. En otros lugares solo hay depósitos de basura. Ni siquiera hay un relleno sanitario en los municipios pequeños. Entre todos sí podemos hacer eso. 2, queremos resolver este problema que dices de los límites. Integrar el transporte. Porque no podemos vivir de espaldas 2 ciudades como La Paz y El Alto, Viacha, Laja. Porque gente de esos municipios se mueven constantemente en estos municipios. Por tanto, tiene que haber un transporte integrado. El tema del medio ambiente, las cuencas. Lo que hace el Alto contamina La Paz y lo que hace el Alto contamina el lago Titicaca. ¿Cómo lo vamos a resolver si es que no nos unimos, si es que no hablamos un mismo lenguaje? No podemos autorizar construcciones o urbanizaciones sin previa planificación. Entonces, eso se va a lograr con la metropolización. Tengo fe de que las nuevas autoridades que van a asumir realmente tengan un espíritu de resolver los problemas de la gente y no estén pensando en que por unos centímetros van a ganar una reelección. No va a pasar eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay temas que necesariamente tenemos que resolver en una región metropolitana. En el tema de seguridad, lo que siempre la gente pregunta, ¿no? El departamento durante estos últimos años ha enfrentado altos índices de criminalidad, estimado Andrés. ¿Cuál será el presupuesto o el rol de tu periodo de gubernamental, si quieres, para fortalecer el tema de la vigilancia tecnológica y el tema de la policía departamental? ¿Cuál va a ser ese rol que tú vas a jugar
en ese trance que te va a tocar gobernar el departamento? Ese tema otra vez pasa por la integración de competencias entre el gobierno central, los municipios y la gobernación. Decir, por ejemplo, que vamos a crear una policía departamental no está bajo nuestra competencia. Es una demagogia eso. ¿Ya? El monopolio de la fuerza le corresponde al gobierno central, la policía. Entonces tenemos que operar con la policía. Y los municipios tienen que operar con la policía. ¿Pueden los municipios tener unos gendarmes? Sí, pueden. ¿Pueden instalar equipos, tecnología para vigilar? Sí. ¿Nosotros podemos como gobernación articular todo eso? Sí. Podemos pensar, por ejemplo, incluso entre todos los municipios, pensar ya en un aeroparque, en una vigilancia aérea. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de 7 municipios, ya es gigante y se puede soportar el presupuesto en cierta medida, por ejemplo, de un helicóptero modesto, pero se lo puede sostener. En cambio, solamente al alto, pues no le alcanzan los recursos, es muy caro, ¿no? Pero antes que eso, yo creo que también hay que pensar en políticas públicas sociales. La delincuencia es una consecuencia, no necesariamente es una causa. ¿Y la consecuencia de qué? ¿Cuál es la causa? En cierta medida es el desempleo, ¿no? La gente desempleada puede caer fácilmente en esto. Entonces la gente sin esperanza, sin posibilidades de resolver su futuro. Y para eso, como gobernación, según el artículo 300 de la Constitución, sí se puede articular, ¿no?, una estrategia económica para que podamos nosotros fomentar la creación de empleo a través de generando un clima de inversión, invirtiendo en infraestructura pública. No, la gobernación no va a crear empleos. No es conveniente que el Estado cree empleos, porque después termina capturado en manos de unos políticos que empiezan a emplear en esas empresas a sus afines, a los militantes. Yo creo que hay que trabajar en infraestructura pública. Por ejemplo, en un parque que está en el parque industrial que está en el municipio de Laja, que ya es el límite con el Alto. Infraestructura pública, accesos, electricidad, agua, internet, vías de comunicación, rutas despejadas, para que un empresario se anime a invertir ahí. Y hay que discutir también que los emprendedores, los comerciantes puedan tener facilidades para exportar sus productos. Yo creo que a nivel macro hay que discutir la presión tributaria. Y no sé hasta qué punto, porque los empresarios consideran que van a presionar mucho para modernizar la ley laboral. También queremos tener nuestros aportes en eso, ¿no? No queremos dejar a los trabajadores desprotegidos. Pero tampoco que haya un poder sindical capaz de hundir a una empresa, ¿no? Entonces hay que saber equilibrar las cosas. Muy interesante, la verdad, Andrés. Algunos me decían, pero no tiene experiencia en función pública. Yo creo que eres realmente un estudioso realmente, por lo que veo. Antes, mira, sé que estás con el tiempo corto. Hay músicos, hermano, en el departamento de La Paz. Hay antropólogos, arqueólogos en nuestra Facultad de Ciencias Sociales de la UNSA que me dijeron, pregúntale, hermano, ¿qué va a hacer en el tema cultural cuando él sea gobernador? ¿Cuál va a ser su propuesta para cultura y turismo? Porque en estos últimos cinco años se ha abandonado ese rubro, se ha manejado muy mal. ¿Cuál va a ser tu propuesta, hermano? Háblales a esas personas que aún están con esa esperanza de que puedan dedicarse a esto que de esto que se han formado, ¿no? Eso me han preguntado muchos arqueólogos, hermano, y yo soy un antropólogo también, que tengo esas dudas, hermano. Mira, Santos, lo primero que vamos a hacer es que funcione el Consejo Departamental de Turismo. No sé por qué no funciona ahora. Debería funcionar. ¿Por qué? Porque el Consejo Departamental de Turismo
Ahí vamos a diseñar la política de turismo, ¿no? Y en eso vamos a trabajar con la mesa de turismo y obviamente con los especialistas. Nos interesa mucho, que es, no sé cómo se llama, seguro los arqueólogos saben mejor, no sé cuál es el término preciso, pero queremos redescubrir Tiscanuaya, que está en el norte, ¿no? Los habitantes de ahí me han dicho, ese lugar es tan lindo como Machu Picchu, pero ese es un trabajo de arqueólogos, ¿no? Ellos saben cómo se hace, no es cosa de meter un tractor y arruinar todo. Entonces, nos interesa, por eso también la carretera lo estamos viendo en ese sentido, por esa línea. Y por supuesto, fomentar el turismo de aventura por Caranay, Guanay, Teoponte. Nos han traído unas imágenes espectaculares de ese lugar, piscinas naturales, limpias, transparentes, pero quieren recibir turistas. Por supuesto, también nos interesa preservar el medio ambiente. Queremos que la minería sea limpia. Han venido a buscarme los cooperativistas auríferos. Yo he sido muy claro. Primero, no hemos recibido sus aportes, porque eso llevaría a un compromiso. Segundo, he sido claro, porque minería limpia. Minería ilegal, no. Minería legal, sí. Pero discutiremos, porque no vamos a comer una ensalada de oro. No vamos a comer un caldito de oro. Eso no existe. Sin agua no hay vida, no hay alimentos. Y me han comprendido, ¿no? Aunque obviamente ellos piden que el Estado invierta, por ejemplo, en una planta de cianurización. Yo digo, el Estado no puede invertir para privados. Ellos tendrían que invertir porque están explotando el oro. Pero eso se discutirá en su momento. Vamos a fomentar el turismo, vamos a fomentar en el marco de nuestras competencias las actividades culturales, vamos a preservar el patrimonio cultural de La Paz y obviamente nos interesa que esos lugares como Tiahuanaco, por ejemplo, no se deterioren, ¿no? Vamos a trabajar con los municipios otra vez ahí y con todas las posibilidades que nosotros tenemos como gobernación. Mira, perdón que te diga esto porque nosotros teníamos, bueno, un equipo hemos hecho con la cooperación italiana el tema Tiscanuaya en el año 2015 en adelante. Creo que se ha mal utilizado. Espero que haya una auditoría, ¿no? Con iglesias y te puedas un poco unir, ¿no? Un poco de cómo se han manejado estos temas y realmente es una pena, pero me agrada escucharte esto. Espero que por los Yungas también, por Irupana hay varios centros arqueológicos, espero que lo explotes por Yanacachi. Tú conoces bien los Yungas, así que por ese lado uno se siente feliz realmente, estimado Andrés. Mira, ya, a ver, si la gente quiere preguntarte, hermano, regalamos un tiempito, por favor. Sé que tu tiempo es corto, pero así es este programa, o sea, quieren dialogar contigo. Vladi, adelante, Vladi, Vladimir Loza. Dale, hermano, pero concreto, viejo. Sí, hermano, estaba revisando unos datos acá, justamente de la gobernación. Un saludo a don Andrés Gómez, me ha conocido como el Chino, ¿no? Un saludo, hermano, y realmente a toda la gente que está ahí. Me preocupa esto de la deuda pública que tiene la gobernación, hermano. ¿No? Estaba viendo los datos, la última referencia que se tiene es mayo 2018, una deuda total de 843 millones de bolivianos, ¿no? Hasta el 2018. Después de eso ya no existen datos, ¿no? Me preocupa la situación, porque al fin de cuentas lo que yo sé es que la gobernación no es sujeto de crédito, ¿no? Porque tiene deudas que ha heredado de las prefecturas a través de los hoteles prefecturales, las chitochatarras, no sé qué otras cosas más, que tal vez nos imposibilitan ser sujetos de crédito, ¿no? Y cuando tú no conoces tu deuda, ¿cómo puedes buscar financiamiento? Una primera pregunta para Andrés, ¿no? La segunda pregunta tiene que ver con ese tema de Undavi Chulumani. La otra estaba escuchando un TikTok de Freddy Mamani, creo que era presidente de la Cámara de Diputados de la gestión anterior.
el CODE había elaborado una serie de leyes, ¿no?, nacionales, donde para el financiamiento justamente de los tramos de Undave y Churumán y otros tramos más que no recuerdo en este momento, que le voy a pasar a Santos, le voy a pasar a Andrés, porque es importante aportar en esta situación, ¿no? No es mirar cómo hace Andrés, cómo va a meter la pata, o a ver qué va a hacer el Andrés, sino es aportar como profesionales que somos de SEASCUL fundamentalmente, y también de la UNSA fundamentalmente, ¿no?, porque estamos para solucionar problemas. El tema de Undave y Churumán está financiado ya por la CAF, si no me equivoco, donde la gobernación da una contraparte del 15%. Entonces ahí tenemos ya uno que solamente se tiene que presionar para que se ejecute ese tramo. Luego, el otro tema que me interesa mucho es el tema de la conservación. Yo soy antropólogo, ¿no? La conservación y restauración. Yo estaba en la Dirección de Cultura hace un tiempo, y cuando hemos intentado ejecutar Iscanguaya, ¿no?, lo que faltaba era el know-how técnico, ¿no? Hemos tenido que traer un conservador del Perú, ¿no?, el ingeniero Cano, para que venga a hacer el diagnóstico de las patologías del sitio arqueológico de Iscanguaya, porque en Bolivia no existe. Y si hablamos de conservación y restauración, el know-how técnico no existe. Vamos a tener que hacer convenios con España, con Italia, ¿no?, con Perú, quién sabe, para que justamente esto se ejecute. Pues el caso de la conservación es bien cara, ¿no? Y Iscanguaya tiene un presupuesto de 19 millones de bolivianos en este momento, de los cuales la red solo ha ejecutado 7 millones, ¿no? Y su fiscal de obra, pues el caso es un abogado, ni siquiera es un arqueólogo, ¿no? O sea, es lo más chistoso. Entonces, eso también habría que ver los convenios con las universidades, justamente para ver esta situación, de ver el patrimonio desde un punto de vista integral, ¿no? Porque al fin de cuentas, tú cuando eres gobernador chino, te van a llegar muchas demandas de cada comunidad, ¿no? Quiero mi casa comunal, quiero mi sistema de pozos, etc. Y no vas a tener tiempo, ¿no? O sea, inclusive vas a priorizar, ¿no? Como el PAC se hacía, por ejemplo, ¿no? Decía, a ver, de la Secretaría de Estética, ¿cuánto está ejecutando? 30%. No, eso, no estás ejecutando, pasalo a Caminos, porque Caminos ejecuta rápido, ¿no? Es la situación, hermano. Entonces, es la pregunta que tengo, pues, y la sugerencia también que te doy. Porque a mí, además, que no solamente está de escuchar, sino de aportar en lo que es gestión pública. Solamente eso, muchas gracias. Gracias por tu espíritu de aportar, pero me estás queriendo desanimar. No. No me voy a desanimar. Bueno, mira, respecto a la deuda pública, yo he pedido datos y no tengo. Mientras no tenga datos puntuales, no me voy a pronunciar. Somos académicos y como académicos nos interesa la evidencia empírica. Segundo, el financiamiento para Undave y Chulumani, qué buen dato que me pasas. Voy a pedir que busquen documentos y yo también lo voy a buscar. Y si solamente hay que ejecutar, pues vamos a ser parte de la presión para que lo ejecuten, ¿no? Porque vamos a presionar junto con los municipios de los yucas para que hagamos. Va a ser una presión democrática, ¿no? Entonces, esos datos los voy a confirmar. Y respecto a la conservación, todo lo de Iscanguaya, yo creo que vale la pena invertir, Vladimir, porque va a generar ingresos, Sí, ¿no? sí. Va a generar ingresos. Vale la pena invertir, Sí. porque a la larga nos va a retribuir. No conozco, yo he buscado en internet información, pero según los pobladores que me han llamado, me han dicho, tiene que hacer esto, porque es muy lindo el lugar. Sí. Entonces, vamos a, obviamente, tener a las personas más idóneas. Y si vamos a tener que pedir que venga un experto de otro país, pues lo vamos a hacer, porque creo que esa inversión a la larga va a rendir y se va a poder pagar, ¿no?, con los mismos ingresos que genere Iscanguaya. Me alegra oír eso, me alegra oír eso. Y tenemos, si alguno te podemos compartir tu material, luego te lo paso a tu WhatsApp. Le voy a pedir aquí a tu representante Diego Villegas para que te hagamos llegar el material. Guido, cortito, hermano, así para que también Andrés pueda disponer su tiempo. Guido, adelante, hermano, cortito. Muchas Bueno, no puede ser corta mi participación, porque esto no es una charla de peluqueros, ¿no es cierto? Entonces, lo que más nos interesa como paseños, está bien que un potosino esté, porque bueno, el departamento de La Paz abraza a todos. Yo tengo descendencia orureña y soy
paseño. En realidad, ¿qué es lo que nos tiene que interesar a nosotros como paseños? El desarrollo. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? No hemos entrado ni al primer estadio del desarrollo de la humanidad, que es la agricultura, ¿no es cierto? A diferencia de Santa Cruz, nosotros estamos en pañales. Lo que yo haría, estimado candidato, es priorizar el tema agua. Y lo que usted tiene que hacer es dividir las diferentes provincias por su especialidad. No podemos unir a Chacachi con Palos Blancos, ¿no es cierto? Porque no dan, no son complementarios, nada que ver, no son nada. Entonces, lo que tenemos que copiar para empezar a hacer un desarrollo armónico del Departamento de La Paz es ver cuál es la provincia, el municipio más que se autosustenta y básicamente tiene buena recaudación de dinero, es Palos Blancos. Con el ceibo, con el chocolate, con la naranja, con los plátanos que llevan y exportan a Chile y también llevan a Santa Cruz. Ese es el municipio más productivo. 2, viene Caranare, de donde vengo yo. ¿Producimos café? Sí. ¿Producimos un café de altura? Sí. El anterior gobierno de Evo Morales ha puesto el tema de la producción de café. ¿Qué tenemos que ver para que esto sea sustentable? Y tendríamos que ver qué es lo que está haciendo Perú. Agua. Y para eso necesitamos que la gobernación, juntamente con el gobierno y con los municipios, en su porcentaje, vayan apoyando el tema agua. Sin agua no hacemos nada, Eso es lo más importante. De agasar los municipios, unirlos, por ejemplo, la provincia de Loaiza, Inquisir y todas esas que producen durazno y todo eso, hay que unirlos. ¿Para qué? Para que produzca más y mejor, ¿no? Y el altiplano, por su especificidad, es necesario unirlo también a Chacachi, Pacajes y todas esas. Esa sería mi primera recomendación, querido Andrés. Tienes que ponerte las pilas y a ver qué es lo que vas a hacer, porque, estaba escuchando en el tema turismo. Basta de mamar. El Evo ha apoyado el tema Uyuni con el DACA. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora Uyuni es un destino turístico fantástico, no solamente a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Vienen aviones charter y no sabemos quiénes llegan. Llegan grandes personalidades a Uyuni. ¿Qué es lo que yo te propondría, Andrés, que hagas? Tenemos que relanzar Tiahuanaco. Tiahuanaco, a diferencia de Machu Picchu, claro, tú eres quechua. Machu Picchu comparado con Tiahuanaco, Machu Picchu es albañilería. Puro albañiles han trabajado ahí. En Tiahuanaco no. En Tiahuanaco han trabajado puro ingenieros. Si tú te has molestado en ver qué es Tiahuanaco, es otra cosa. ¿Qué haría yo? Relanzaría eso. ¿Cuánto le ha costado al gobierno tirar el DACA? Creo que eran 20, 30, 40, 50 millones de dólares cada año. Y ese es el resultado. Ahora ya tenemos una cosa fantástica en Bolivia, Uyuni. Eso es lo que yo haría con el tema Tiahuanaco. Lógicamente que una vez que lancemos Tiahuanaco, porque también hay aeropuerto ahí cerca de, en Copacabana. Hay aeropuerto. Y unir la ruta Machu Picchu con Uyuni y también con Tiahuanaco. Eso haría yo. Lo más importante es el riego. Eso es lo más importante. Entonces, si hay alguna consulta,
estoy dispuesto a cooperar, Andrés. Básicamente yo soy primero boliviano y después paseño, ¿no es cierto? Así que adelante con tu candidatura y que te vaya muy bien. Gracias. Gracias, Guido. Gracias, Guido, por tus sugerencias. He anotado. Y bueno, para despedirme, Sí, sí. hay dos modelos económicos en el mundo que he visto que se han ejecutado. El primer modelo económico es el modelo de economía centralizada, la economía planificada, centralizada, que participa, que el motor de todo eso es el Estado. Ese modelo ha fracasado en el mundo. Incluso por eso Deng Xiaoping, cuando cambia el modelo chino, partido único pero libre mercado, sabía lo que estaba haciendo. El otro modelo es el libre mercado, donde el protagonista es la empresa privada, el emprendedor, el mercado. Ese modelo funcionó en el mundo. ¿Tiene sus defectos? Sí. Ese modelo es el que creo que debemos aplicar en Bolivia, pero con algunas cosas que vale la pena considerar. Un país puede tener agua, muy bien, pero si no tiene creadores de conocimientos, no va a tener creadores de riqueza. Así como hay productores de cítricos, de café, tiene que haber productores de conocimientos, porque esos productores de conocimientos son los que crean riqueza. Si no generamos riqueza, no vamos a poder distribuir riqueza. ¿Qué vamos a distribuir? Ese es el error de la economía planificada, ¿no? Obviamente el agua es importante, pero la ciencia nos va a ayudar mucho más a conservar, a preservar, a optimizar el uso de agua, por ejemplo, en el Yeco. Bueno, muchísimas gracias, Santos. Ya tendría que haber Sí, estado. lo siento, lo siento mucho, querido Andrés, realmente te agradezco por tu tiempo. Sé que estás en un momento de mucho ajetreo. Mira, lo único que te voy a decir, gracias por tu tiempo y vamos para adelante. Yo creo que el Departamento de La Paz necesita personas como tú y para seguir conduciendo un departamento con mucho ahínco, hermano. Un cordial saludo y que te vaya bien, hermano. Muchas gracias, Andrés. Bueno, amigos, así hemos tenido esta noche un invitado. Lamentablemente son los tiempos. Adelante, hermano. Santos, y aquí en sala lo tenemos a Carlos Marín, quien es candidato a la Asamblea tercero, y él justamente ha tocado bastante el tema del asunto, ha desarrollado mucho el trabajo en el área turística y la propuesta que tiene Andrés. Entonces yo quisiera que justamente a raíz de que se ha tocado, los compañeros han tocado este tema, sea pues Carlos quien nos pueda dar un poco más de pormenores del trabajo que se está haciendo, especialmente en este punto, Santos. Carlos, no sé, Carlos, estás acá, ¿verdad? Tenemos 5 minutos más en la radio, pero podemos abordar todavía. Vamos, Carlos, adelante, te escuchamos, hermano. Creo que Carlos no está, estimado Diego. Creo que Carlos no se ha conectado, estimado Diego. Pero bueno, estimados amigos, yo realmente quedo muy satisfecho por el día de hoy, así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa y agradezco a la revista Millennium. Un abrazo para todos y nos vemos el martes. Chao, chao. Saludos, saludos. Buenas noches. Soy Matilde Casasola. Desde lejos yo regreso. Ya te tengo en mi mirada. Poetita de Matilde Casasola. Se va la primería.
con qué hierba me cautivas, dulce tierra boliviana. Con qué hierba me cautivas, dulce tierra